El momento que Rick Lagina y Marty Lagina habían estado persiguiendo durante años, a través de la frustración, la duda y la persistencia implacable finalmente se siente a su alcance, como si el tiempo mismo los hubiera estado llevando a este punto exacto, en el final de La maldición de Oak Island. Temporada 13, Episodio 19. Las señales que se elevan desde debajo del pozo del jardín ya no son débiles susurros enterrados en datos, sino poderosos ecos que han comenzado a sacudir todo el mundo de la búsqueda de tesoros. Lo que empezó como una operación de perforación rutinaria, otro paso costoso e incierto en un largo viaje lleno de callejones sin salida, se ha transformado de repente en algo mucho más profundo. Al principio se trataba simplemente de extraer muestras de testigos a profundidades de entre 90 y 110 pies, un proceso que gastaba entre $45,000 y $60,000 cada día, cifras que se habían convertido casi en rutina para el equipo. Pero a medida que la perforación se adentraba más en lo desconocido, la historia empezó a cambiar de un modo que nadie podía ignorar. Los niveles de trazas de oro no aumentaron gradualmente, sino que explotaron alcanzando valores entre 8 y 10 veces superiores a los registrados anteriormente. A partir de una muestra de 400 yardas cúbicas, las lecturas revelaron una señal equivalente estimada entre 350 y 380 onzas, una cifra tan superior a la de los yacimientos aluviales normales que obligó a todos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre lo que había debajo. A medida que el equipo procesaba estos resultados, el propio suelo parecía revelar más secretos. Los escáneres avanzados, incluida la cartografía de densidad, al estilo de los muones, empezaron a esbozar una densa zona de cavidades de aproximadamente 20 por 30 pies de tamaño, un área donde la concentración de metal alcanzaba niveles que desafiaban la explicación geológica ordinaria. Ya no se trataba de vestigios dispersos o depósitos aleatorios. Cuando los expertos en valoración preliminar combinaron todos los puntos de datos, la estimación se disparó hasta situarse entre los 120 y los 150 millones de dólares, una cifra que transformó la especulación en algo peligrosamente cercano a la realidad. No se trataba de un pequeño alijo perdido en el tiempo, sino de algo mucho más deliberado, un enorme tesoro estructurado oculto en las profundidades bajo capas de túneles de inundación y zonas de derrumbe diseñadas tal vez intencionadamente para mantenerlo enterrado para siempre. Y entonces llegaron los detalles que provocaron un escalofrío en toda la operación Madera. Cortada a mano trazas de hierro y marcadores cruzados descubiertos alrededor de la zona, signos sutiles pero inconfundibles que apuntaban a una posible conexión templaria. Para Rick, este momento no solo tiene que ver con el oro o la historia, sino que es la culminación de una obsesión de toda la vida, una misión que ha definido años de su vida. Marty, basado en la lógica y los números, se encuentra en un terreno desconocido, obligado a admitir que los datos que tiene delante no pueden simplemente descartarse o explicarse. Sin embargo, Oak Island siempre ha exigido un precio por cada revelación. Su historia está llena de falsas esperanzas donde cada señal prometedora esconde la posibilidad de una trampa que aguarda justo bajo la superficie. Cuanto más se profundiza, mayores son los riesgos. Los túneles de inundación podrían activarse sin previo aviso, las paredes inestables podrían derrumbarse, y el propio pozo podría ceder bajo la inmensa presión de la excavación. Un paso en falso, un error de cálculo, y toda la operación podría detenerse de forma repentina y devastadora. Por eso el equipo ha pasado a una operación de 24/7 sin descanso, avanzando con urgencia y precaución a partes iguales. El siguiente punto de perforación se encuentra a solo 3 o 4 metros de distancia, una distancia tan pequeña pero que conlleva el peso de siglos. El ambiente en torno al pozo del jardín ha cambiado por completo. Lo que antes incluía conversaciones ligeras y momentos de humor, ahora se ha sustituido por silencio, concentración y una tensión casi tangible en el aire. Todos los ojos están fijos en la misma pregunta: ¿qué se oculta realmente debajo? Las señales descubiertas en el episodio anterior ya no son meras anomalías esperanzadoras. Exigen confirmación. El rostro de Rick lleva esa chispa familiar de excitación,
La misma pasión que le ha mantenido atado a esta isla durante tantos años, pero ahora se mezcla con algo más profundo, una sensación de que puede estar al borde del momento más importante de su vida. Marty está cerca inmerso en datos sosteniendo una tableta llena de métricas de perforación en tiempo real, muestras históricas de núcleos y lecturas de detección de metales, todo convergiendo en una sola narrativa. Repite el mismo pensamiento una y otra vez, casi como si intentara asentarse en la lógica. Si estos datos son exactos, entonces no se trata de una anomalía ordinaria. Y los números fríos y precisos parecen darle la razón. En las últimas 48 horas las lecturas de trazas metálicas han aumentado espectacularmente, y una vez que la profundidad superó los 95 pies, la densidad de la señal empezó a subir a un ritmo que incluso a los ingenieros experimentados les resulta difícil de comprender. La plataforma de perforación funciona a pleno rendimiento, el revestimiento de acero desciende lentamente por la tierra, y cada pie ganado conlleva tanto un coste económico como un peligro creciente. Cada movimiento de la perforadora es una apuesta. Cada pie adicional cuesta miles de dólares y los gastos diarios superan ya los $50,000, pero ya nadie habla de dinero. La posibilidad de lo que hay debajo ha eclipsado toda preocupación por el coste. El equipo se reúne en torno a las pantallas de los monitores, viendo cómo se desarrollan los datos en tiempo real como si se tratara de una misión que podría redefinir la historia. Rick expresa en voz baja lo que todos piensan que esta podría ser por fin la razón por la que han soportado años de esfuerzo e incertidumbre. Marty, siempre cauteloso, contraataca recordando que Oak Island tiene una larga historia de engaños en la que cada avance podría conducir directamente a otra trampa. Esta tensión entre la esperanza y la duda se cierne sobre el yacimiento, haciendo que cada segundo parezca más pesado que el anterior. Aún así, una verdad se ha vuelto imposible de ignorar: esta ya no es una excavación normal. Los datos, la profundidad y las señales se están alineando apuntando hacia algo extraordinario. A medida que la perforación sobrepasa los 90 pies y se acerca a la zona crítica de 100 a 110 pies, el comportamiento del terreno empieza a cambiar drásticamente. Se trata de la misma profundidad en la que los registros históricos describen repetidamente derrumbes repentinas, crecidas de agua y fallos inexplicables que detuvieron expediciones anteriores. Pero esta vez Rick y Marty se niegan a dar un paso atrás. La pesada plataforma atraviesa la tierra con casi 30 toneladas de presión, mientras se baja el revestimiento de acero en segmentos de 10 pies para estabilizar el pozo. Sin embargo, el terreno se resiste a ser predecible. En algunas zonas, la perforadora se desliza por un suelo blando, mientras que en otras choca con capas densas y compactas que ralentizan la rotación y tensan la maquinaria. Las lecturas de par suben entre un 25 y un 30% por encima de lo normal, un claro indicio de que debajo hay algo inusual. Los costes se descontrolan aún más con gastos diarios que alcanzan entre los $55,000 y los $70,000. Solo el consumo de combustible alcanza casi los 3.000 litros diarios y más de 20 miembros de la tripulación trabajan agotadores turnos de 12 a 14 horas. Cada pie adicional no es solo un avance, es un riesgo calculado que se mide tanto en dólares como en peligro. Marty sigue calculando sin descanso, consciente de que si no se obtienen resultados en los próximos 5 días, la operación podría consumir más de $300 millones. Pero Rick no pierde de vista su objetivo. Han llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Cuando la perforadora cruza la marca de los 100 pies, los datos vuelven a cambiar. Las lecturas de presión empiezan a fluctuar de forma impredecible, lo que indica un mayor riesgo de intrusión de agua. Los ingenieros advierten de que una antigua red de túneles de inundación podría activarse en cualquier momento, desatando oleadas de agua de 200 a 300 galones por minuto. Un corte erróneo podría inundar todo el pozo en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, las lecturas de densidad se disparan de forma inesperada, revelando secciones que no coinciden con ningún perfil de suelo conocido. Se hace evidente que ya no están perforando a través de un terreno aleatorio, sino acercándose a una zona estructurada, algo colocado o formado intencionadamente. Cada segundo parece ahora crítico. La máquina sigue funcionando,
El dinero sigue quemándose, y el riesgo sigue aumentando todo, mientras algo oculto durante siglos espera justo fuera de alcance. Entonces llega el momento que lo cambia todo. Se envían al laboratorio muestras de testigos, parte de un proceso rutinario repetido innumerables veces antes. Pero esta vez los resultados son diferentes de una manera que no se puede ignorar. La primera muestra revela niveles de trazas de oro entre 8 y 10 veces superiores a todo lo registrado anteriormente, mientras que las lecturas anteriores rondaban entre 0,5 y 1 gramos por tonelada. Los nuevos datos muestran valores equivalentes a entre 6 y 8 gramos por tonelada. Incluso el técnico del laboratorio comprueba 2 veces los resultados, luchando por creer que sea posible un aumento tan espectacular. Cuando Rick y Marty reciben el informe, la sala se sume en un silencio atónito. Marty se pregunta inmediatamente si la contaminación podría explicar el pico, pero el laboratorio responde con certeza. No hay ningún error. Las lecturas son coherentes. No se trata de una anomalía aleatoria, sino de la evidencia de una alta concentración sostenida de metal en el subsuelo. Durante las 24 horas siguientes, se toman muestras adicionales de profundidades de 100, 2,100, 6, y 109 pies, y cada una de ellas cuenta la misma historia, repitiendo el mismo patrón, con una coherencia inquebrantable, como si la propia isla estuviera revelando por fin la verdad que ha guardado durante siglos. En algunas lecturas, el pico supera incluso las 10 veces. Los ingenieros realizan rápidamente un análisis de densidad y aparece otra señal importante. En algunas secciones la densidad de metales se registra 2,5 a 3 veces por encima del perfil normal del suelo, algo casi inaudito a esta profundidad. Ahora la situación ha cambiado por completo. No parece un yacimiento de oro disperso, sino un sistema concentrado. Geólogos y expertos sentados en la sala de guerra analizan estos datos una y otra vez. Y por último, un experto de alto nivel dice claramente que esto no es oro aluvial normal. Estáis encima de una zona de acumulación inusual. La emoción es claramente visible en la cara de Rick Lagina, pero Marty Lagina sigue intentando mantener los pies en la tierra. Incluso entonces ambos saben esto ya no es solo una suposición. Cada nueva muestra se está convirtiendo en una confirmación. Después de los resultados de la señal de oro impactante, y el equipo de inmediato da el siguiente paso para entender qué tipo de estructura se encuentra debajo de la Tierra. Ahora la perforación por sí sola no es suficiente, por lo que se inicia una exploración avanzada. Se utilizan cartografías de densidad de tipo muónico y exploraciones del terreno de alta resolución que revelan las diferencias de densidad del subsuelo. En tan solo unas horas los datos que llegan cambian por completo el nivel de toda la operación. En la pantalla aparece una clara anomalía. Una zona hueca de bicho Luke 20 por 30 pies, completamente distinta del terreno sólido circundante. Lo más sorprendente es su forma. No parece una cavidad aleatoria. Los bordes son sorprendentemente rectos, y el patrón de densidad interna parece como si hubiera espacio vacío en el interior rodeado de material compacto. Los ingenieros comparan rápidamente. Las cuevas de colapso natural suelen ser irregulares, pero esta estructura parece bastante simétrica y bien definida. Un experto dice claramente que no parece una formación natural, sino que podría tratarse de una cámara creada artificialmente. Se estima que la profundidad está entre 105 y 115 pies, la misma zona donde las señales de oro se habían disparado. Esto significa que 2 puntos de datos separados coinciden ahora en el mismo lugar. Alta concentración de oro y junto con ella una estructura hueca. Ahora todo el equipo centra su atención en esta cavidad. Rick, mirando fijamente la pantalla, dice en voz baja: ¿podría ser esta una cámara acorazada? Marty sigue siendo cauteloso, pero incluso él admite que esto no puede ser una coincidencia. El suspense aumenta aún más cuando el escáner muestra unas densas bolsas alrededor de la cavidad, como si las paredes estuvieran reforzadas o se apilara material en su interior. Los ingenieros calculan que si se trata de una cámara, la concentración de metal en su interior podría ser muchas veces superior. Pero la historia de Oak Island
nos recuerda a todos que detrás de toda estructura prometedora suele haber una trampa. El riesgo de conexiones de túneles de inundación, el colapso repentino y la presión interna desconocida hacen que este momento sea extremadamente peligroso. Ahora la situación está clara. El equipo ya no persigue una señal aleatoria, sino que se encuentra justo delante de una posible cámara oculta. Tras los datos de la cavidad oculta, en cuanto el equipo empieza a excavar e inspeccionar los alrededores, la historia empieza de repente a conectar con la historia. De las nuevas muestras tomadas cerca del pozo del jardín, no solo sale tierra y rocas, sino signos que no parecen naturales. Pero lo primero que aparece es madera cortada a mano, trozos de madera con claras marcas de herramientas visibles en ellos. Los expertos estiman que esta madera podría tener entre 200 y 300 años, y encontrarla a tal profundidad plantea por sí sola una gran pregunta, un miti. Junto a esto también se encuentran algunos pequeños artefactos de hierro, piezas oxidadas clavos y un fragmento de metal curvado que no parece un resto de minería normal. En el análisis de metales, la composición del hierro resulta ser inusual, como si se hubiera fabricado con técnicas de forja antiguas en lugar de modernas. Rick Lagina se emociona claramente al sostener estos objetos en sus manos. Dice que aquí se ha trabajado y que se hizo hace mucho tiempo. Pero el verdadero giro se produce cuando el equipo advierte unas marcas, unos dibujos en forma de cruz, en partes de piedra y madera. No están perfectamente talladas, pero son lo suficientemente claras como para no poder ignorarlas. Inmediatamente comienzan las discusiones en la sala de guerra. Historiadores e investigadores sacan a relucir viejas teorías sobre Oak Island, los templarios, bóvedas ocultas y rutas de tesoros sagrados. Marty Lagina se muestra escéptico al principio. Dice claramente que no hay que sacar conclusiones precipitadas solo con mirar los símbolos. Pero cuando estos símbolos, la madera y los datos de la cavidad empiezan a coincidir en el mismo lugar, incluso él empieza a aceptar que puede que no sea solo una coincidencia. Los expertos propusieron una teoría aproximada. Si algún grupo hubiera escondido algo aquí, hace siglos, habría necesitado un pozo profundo, una estructura de soporte y una cámara oculta. Y lo que se está encontrando ahora parece coincidir exactamente con ese patrón. Ahora la historia ya no es solo sobre el oro. Se ha convertido en una mezcla de historia, misterio y leyenda. ¿Están Rick Lagina y Marty Lagina realmente acercándose a esa bóveda templaria de la que la gente ha hablado durante siglos? ¿O se va a convertir en la mayor ilusión de Oak Island? Después de las pistas templarias y la cavidad oculta, ahora llega el escenario en el que todo el mundo se hace la mayor pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor real ahí abajo? En la sala de guerra se reúnen todos los expertos, geólogos, analistas de metales, ingenieros de datos. En las pantallas que tienen delante aparecen tres cosas: los datos de la señal de oro, el tamaño de la cavidad de unos 20 por 30 pies, y las lecturas de densidad que son 2 o 3 veces superiores a las del terreno normal. Ahora, por primera vez, se combinan todos estos datos y comienzan los cálculos. Los ingenieros estiman que aunque la cavidad solo se rellene parcialmente, podría contener miles de pies cúbicos de material. Tomando las lecturas de densidad del metal de forma conservadora, se calcula una proyección. Un analista pronuncia lentamente los números. Si las lecturas actuales son correctas, entonces el contenido potencial de oro podría estar entre 60.000 y 75.000 onzas. El movimiento en la sala se detiene. Ahora viene el siguiente paso, la valoración. El precio actual del oro ronda entre los 2.000 y los 2.100 dólares por onza. Se hace un cálculo rápido. 60.000 onzas por 2.000 dólares es igual a 120 millones de dólares. 75.000 onzas por 2.100 dólares es aproximadamente 157 millones de dólares. La estimación final parpadea en la pantalla. De 120 millones de dólares a 150 millones de dólares. Acaparamiento potencial. Durante unos segundos toda la sala de guerra queda en completo silencio. Nadie habla. Solo los números brillan en la pantalla. Rick se echa lentamente hacia atrás en su silla, y tanto la conmoción como la emoción son claramente visibles en sus ojos.
Él solo dice una línea: si esto es cierto, este será el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island. Marty todavía trata de mantener los pies en la tierra, pero inmediatamente dice: esto es una estimación, no una prueba. Pero incluso en su voz, se percibe claramente la seriedad, porque sabe que no se trata de una conjetura al azar, sino de un cálculo basado en datos sólidos. Ahora la situación ha cambiado por completo, ya no es solo una teoría o una leyenda. Ahora se ha convertido en una realidad multimillonaria. Una cámara, una señal, y ahora una estimación de $150 millones. El juego en Oak Island se ha convertido en todo o nada. Tras la estimación de $150 millones, todo el ambiente cambia. Ahora no se trata solo de excavar. Se ha convertido en un punto de decisión en el que cada paso puede marcar una diferencia de millones. Y en medio de todo esto llega la parte más emotiva y real de la historia: Rick contra Marty. Ambos hermanos trabajan por el mismo objetivo, pero sus planteamientos son completamente distintos. Para Rick Lagina no se trata solo de oro. Es un sueño de muchos años, una creencia que nunca abandonó. A sus ojos, este momento podría demostrar que el misterio de Oak Island es real. Sigue diciendo: hemos llegado hasta aquí, tantas señales, tantas pistas. Esto no puede ser una coincidencia. Para él no se trata solo de números, sino de una continuación de la historia. En el otro lado, Marty Lagina se basa completamente en la lógica y el cálculo. Mira los datos de frente: los costes diarios superiores a $60 millones, los factores de riesgo, las posibilidades de derrumbe y la amenaza de los túneles de inundación. Dice claramente que si nos equivocamos, esto no solo costará dinero, podría paralizar toda la operación. Marty se centra en sobrevivir y tomar decisiones inteligentes. En la sala de guerra comienza una intensa discusión entre ellos. Pero Rick quiere seguir adelante. Solo unos metros más. Estamos así de cerca. Marty responde inmediatamente. Cada vez que Oak Island muestra lo mismo, cuanto más se acerca, más grande resulta ser la trampa. Sus voces son tranquilas, pero la tensión está claramente presente. El resto del equipo escucha en silencio porque no se trata solo de un debate entre dos hermanos. Es un momento que decidirá el futuro de toda la operación. De un lado está la creencia, por un lado está la pasión por demostrar la historia, por otro el miedo a perder millones. Tras unos segundos de silencio, Rick dice en voz baja: si nos detenemos ahora, nunca sabremos lo que había ahí abajo. Marty le mira luego a los datos de las pantallas y respira hondo. Este es el momento en el que se siente el verdadero peso de la historia. Y a medida que el equipo se acerca a la zona profunda, la situación da de repente un giro peligroso. El mayor temor de Oak Island, los túneles de inundación, vuelve a salir a la luz. Los registros antiguos muestran que desde 1700 hasta hoy, cada vez que un equipo intentaba hacer un avance en profundidad, la presión repentina del agua aumentaba, y todo el pozo se llenaba en cuestión de minutos. Ahora, esas mismas señales de alarma empiezan a aparecer de nuevo. En los sensores, la presión del agua aumenta lentamente. Los ingenieros observan que en algunas zonas las filtraciones han aumentado repentinamente. Donde antes el caudal era de unos 20 a 30 galones por minuto, ahora ha llegado a 120 a 150 galones por minuto. Esto es un claro indicio de que puede estar activándose un antiguo sistema de túneles de inundación que hay debajo. Si se abre del todo, el caudal de agua podría ir más allá de los 300 galones por minuto. Y en esa situación controlarlo sería casi imposible. Y al mismo tiempo las paredes del pozo también se vuelven inestables. A más de 30 metros de profundidad, la mezcla de tierra y roca se vuelve irregular, lo que altera el equilibrio de presiones. Incluso con tubería de revestimiento de acero, se están registrando ligeros desplazamientos en algunas secciones. Los datos de vigilancia muestran que la presión en las paredes ha aumentado entre un 15 y un 20% por encima de lo normal. Los ingenieros dan una clara advertencia: si falla una sola sección, se iniciará una reacción en cadena y todo el pozo podría derrumbarse. Rick Lagina escucha todo esto, pero su atención sigue centrada en el misterio que se oculta debajo. Mientras tanto, Marty Lagina ha pasado a modo de alerta máxima, porque ahora no se trata solo de una búsqueda. Se ha convertido en una cuestión de supervivencia. El equipo está dando cada paso con cuidado,
Se ha reducido la velocidad de perforación, se mantienen preparadas las bombas y se ha activado el sistema de parada de emergencia. Pero ahora ya no se trata de una búsqueda del tesoro, sino de una batalla de alto riesgo. A cada momento un temor flota en el aire. ¿Saldrá a la luz la verdad en el siguiente paso? ¿O acabará toda la operación en un solo momento? Tras las advertencias sobre la zona de peligro, llega el momento en el que hay que tomar una decisión: avanzar o pararlo todo aquí mismo. Tras un breve silencio en la sala de guerra, Rick habla directamente. No podemos detenernos después de haber estado tan cerca. Marty mira los datos durante unos segundos, coste-riesgo, lecturas de presión, y luego asiente lentamente. La decisión está tomada. Compromiso total, todos dentro. Ahora la operación cambia completamente. Se llama inmediatamente a personal extra. La fuerza del equipo aumenta de 20 a 35 miembros más. Se amplían los turnos y comienza una operación continua de 24/7. Se lleva maquinaria pesada a la obra, excavadoras adicionales, bombas de gran capacidad y un sistema de perforación reforzado. Los costes diarios saltan ahora directamente de 70 a 90 millones de dólares al día. Pero ya nadie habla de dar un paso atrás. Rick reúne a todo el equipo y dice claramente: esta es la mayor oportunidad de nuestras vidas. Si nos detenemos ahora, nunca sabremos lo que había ahí abajo. Hay emoción en sus palabras, pero esta vez toda la tripulación siente lo mismo. Marty, aún siendo práctico, está de acuerdo. Avanzaremos, pero cada paso será calculado. En el lugar, el ambiente ha cambiado por completo. El protocolo de evacuación de emergencia está activo y los ingenieros supervisan continuamente cada sección. El revestimiento de acero se refuerza aún más y la perforación se ha puesto en modo controlado pero sin parar. Ahora cada hora es importante. Las máquinas funcionan sin parar, el equipo trabaja por turnos y en los monitores se registran constantemente datos en directo. El cansancio es claramente visible, pero la emoción es aún mayor porque cada metro de excavación acerca al equipo al misterio que se oculta bajo Oak Island. Esto ya no es solo un proyecto, se ha convertido en una misión de todo o nada. O encuentran la historia debajo, o toda esta operación se convertirá en otro sueño inacabado de Oak Island. Tras la decisión de todo o nada, el equipo ya no puede excavar a ciegas. Ahora hay que dar cada paso con precisión quirúrgica. Rick Lagina y Marty Lagina preparan el plan de excavación definitivo, una operación en la que no hay margen para el error. En lugar de una simple excavación, se aplica un sistema de perforación controlada más entubado de acero reforzado. Cada 1,5 metros se bloquea la tubería de revestimiento para reducir al mínimo el riesgo de derrumbe del pozo. Los ingenieros ajustan la profundidad con cálculos precisos. El objetivo está claro: la misma zona de cavidad de 1,5 por 1,5 metros que se ve en los escáneres. La velocidad de perforación se ha reducido intencionadamente. Si antes la penetración era rápida, ahora la rotación se controla cuidadosamente para no perturbar la estructura. Los sensores envían datos cada segundo. Presión, vibración, densidad. Todo está siendo monitorizado en tiempo real. Marty sigue repitiendo una cosa: podemos llegar a la bóveda, pero si la dañamos, todo se acaba. Al mismo tiempo se está preparando el paso más importante, la sonda robótica con cámara. Se trata de un sistema de cámara de alta resolución y resistente a la presión, especialmente diseñado para pozos estrechos. El plan consiste en que en cuanto se atraviese el borde exterior de la cavidad, la perforación se detendrá inmediatamente y la sonda se enviará al interior. Por primera vez, el equipo podrá obtener una prueba visual directa de lo que hay realmente ahí abajo. La excitación entre la tripulación ha aumentado claramente. Rick comprueba personalmente el sistema de la sonda como un soldado que verifica su equipo antes de una misión final. Dice en voz baja: si esto funciona, veremos la historia con nuestros propios ojos por primera vez. Pero el riesgo sigue siendo igual de grande. Los ingenieros advierten de que el suelo alrededor de la cavidad podría ser frágil. Si la presión se aplica de forma incorrecta, la cámara podría derrumbarse o podría desencadenarse una marejada de agua. Por eso ahora cada centímetro de excavación se mide, se ralentiza, se controla y se supervisa por completo. Y ahora todo el equipo está esperando ese momento cuando la perforadora toque la capa final.
abrirá realmente el siguiente movimiento la puerta de esa cámara acorazada. Y aparecerá por fin ante el mundo la verdadera cara de Oak Island. Ahora ha llegado el momento en que todo el equipo está literalmente ante la puerta del objetivo. Las últimas lecturas muestran claramente que el punto de perforación está ahora a solo 3 o 4 metros de la zona de la cavidad. Y a medida que la distancia disminuye, las señales se hacen más fuertes que nunca. Las lecturas de detección de metales están en su punto máximo, donde antes había un pico de 6 a 8 veces. Ahora algunos sensores muestran saltos de 10 a 12 veces. La cartografía de densidad también está confirmando que la zona que tenemos por delante es completamente diferente del terreno circundante. La perforación se está produciendo ahora casi a cámara lenta. Cada centímetro está siendo cuidadosamente controlado. Donde antes se podían recorrer varios metros en una hora, ahora todo el equipo apenas avanza de 1 a 2 metros por hora. Porque ahora incluso un pequeño error podría dañar la estructura a la que han estado intentando llegar todo este tiempo. Marty Lagina no deja de preguntar una y otra vez a los ingenieros. ¿Es estable la presión? ¿Es segura la vibración? Con cada respuesta la tensión se reduce un poco, pero nunca desaparece del todo. Rick Lagina se encuentra en un estado completamente distinto. Permanece de pie frente a los monitores observando los datos sin apartar la vista. En sus ojos se aprecian a la vez la excitación y el miedo. Dice en voz baja, «Nunca hemos estado tan cerca». Y sinceramente en la historia de Oak Island, muy pocos equipos han llegado a un lugar tan preciso. Todo el lugar está ahora en silencio, con el único sonido de las máquinas de fondo. Incluso los miembros de la tripulación hablan en voz baja como si estuviera a punto de llegar un gran momento. Cada segundo se siente pesado. Cada lectura se siente como un latido del corazón. Los números parpadeantes en la pantalla, el contador de profundidad y el gráfico de señales todos juntos hacen que parezca que se está produciendo una cuenta atrás. Ahora solo quedan unos pocos pies y con cada pie el suspense se hace más profundo. ¿Tocará el siguiente taladro esa cámara oculta? ¿O volverá Oak Island a esconderlo todo en el último momento? Ahora la historia ha llegado a su punto de inflexión más peligroso y emocionante. El taladro está a solo unos pies de la zona. Objetivo. Las señales están en su punto álgido y todo el equipo puede sentir que algo grande se esconde debajo. Pero también es el momento en el que la historia de Oak Island sigue dando la misma advertencia: cuanto más te acercas, mayor puede ser el engaño. En la pantalla los números siguen parpadeando. Picos de señal de metal, de 10 a 12 veces, lecturas de densidad, varias veces superiores a lo normal, y esa zona de cavidad de 20 por 30 pies justo delante. Según los expertos, todo esto combinado podría significar un tesoro potencial de entre 120 y 150 millones de dólares. Pero el problema es que hasta ahora, todo esto son datos, no pruebas. Y ese ha sido siempre el mayor patrón de Oak Island. Los datos dan esperanza, pero en el momento final, la verdad aún puede cambiar. Rick Lagina tiene una extraña mezcla en los ojos. Esperanza, miedo y emoción. Dice en voz baja, «Si esto es cierto, estamos a punto de cambiar la historia». Marty Lagina sigue siendo prudente. Dice claramente que necesitamos pruebas. No podemos fiarnos solo de los números. Esta tensión hace aún más pesado el momento final. Ahora el equipo se prepara para el corte final. El plan está claro: en cuanto el taladro toque la cavidad, la operación se detendrá de inmediato y se enviará la cámara robótica al interior. Este será el momento que lo decida todo. Si hay un verdadero tesoro debajo o solo otra estructura engañosa, pero el riesgo sigue siendo igual de alto. Si la presión es incorrecta, la cámara podría derrumbarse o un túnel de inundación podría activarse y acabar con todo. Todo el recinto está en silencio. Todo el mundo espera ese momento. Las máquinas están listas, las cámaras preparadas, y parece como si la propia historia estuviera allí de pie, lista para revelar o lista para ocultarlo todo una vez más. Ahora solo queda un corte. ¿Hay realmente un tesoro de oro templario de 150 millones de dólares debajo o solo otra ilusión de Oak Island? El próximo corte hará historia o ahondará aún más un misterio de 200 años.